Quiero compartir hoy día con ustedes una palabra que ha hecho mucho eco en mi vida y se encuentra en Mateo capítulo 14, verso 28 al 31. Mateo capítulo 14, verso 28 al 31. Dice de la siguiente manera: Señor, si eres tú, respondió Pedro, mándame a que vaya a ti sobre el agua. Ven, dijo Jesús. Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús. Pero al sentir el viento fuerte, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó: Señor, sálvame. Enseguida Jesús le tendió la mano y sujetándolo, lo reprendió. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Esta palabra tiene un tema. Ahora, como estamos de colocarle título, ¿cierto? El título de este tema es No eres tú, soy yo. Para los que pensaron que era una canción del mundo, no tiene nada que ver con Luis Fonsi, ¿ya? No eres tú, soy yo. No eres tú, soy yo. No eres tú, soy yo. Cuando era más chico, me acuerdo que en el colegio, en la escuela, mis compañeros eran súper buenos para jugar a la pelota. Y yo no, en realidad no. Tengo algunas habilidades, pero esa no está dentro de mi lista. Gracias, amigo. Y me acuerdo que se armaban pichangas en la clase de educación física. Y siempre hacían esto típico, ¿cierto? Que se da, eligen a los dos mejores y escogen los equipos. Entonces se colocaban los capitanes uno al lado de otro y empezaban a escoger. Por supuesto, los primeros que elegían era la gente más hábil, la gente más rápida, más veloz, los que eran más sólidos en la cancha. Incluso muchas veces se los peleaban. Y los últimos eran los últimos. Y generalmente yo estaba ahí. Era bastante selectivo ese juego. La educación judía era también bastante selectiva. Cuando pensamos en la educación de los judíos en los tiempos de Jesús, era bastante también selectiva y competitiva. Les explico por qué. Los judíos se sentían orgullosos del sistema educativo que tenían. Era uno de los más avanzados y desarrollados de ese tiempo. Ellos estudiaban desde muy pequeño, aproximadamente de los 5 años de edad. Los judíos iban a la sinagoga local, a la que estaba cerca de donde ellos vivían, y recibían todo tipo de instrucción. Por ejemplo, historia, matemáticas, lógica, pero sobre todo, estudiaban la Torá. La Torá era el libro de la ley, lo que para nosotros es el Antiguo Testamento. Y en la sinagoga a ellos se les enseñaba a amar la Torá. Mucho más, a veces yo pienso que en realidad era un culto tremendo que tenían y un respeto por la Torá. Ellos aprendían a memorizarla, a recitarla, desde muy pequeñitos. Imagínense que desde los 5 años ya se sabían algunos versículos de memoria. El sistema, así igual como somos nosotros, ¿cierto? El sistema educativo de los judíos tenía 3 niveles básicamente. 3 niveles. Estaba dividido en 3 niveles. El primero, que corresponde al nivel inicial, se llama Bet Sefer y corresponde a los niños que entraban a estudiar desde los 5 hasta los 10 años aproximadamente. Y esto era obligatorio.
Entonces este niño judío se iba a la sinagoga local, por supuesto los papás, ¿cierto?, lo enviaban a la sinagoga local y aprendían el Pentateuco. A los 5 años, entre los 5 y los 10 años, aprendían de memoria el Pentateuco, o sea, los 5 primeros libros del Antiguo Testamento. Wow, imagínense, pequeñitos y se lo sabían hasta los puntos y las comas. Cuando terminaba ese nivel, los niños abandonaban la sinagoga. Generalmente, la mayoría de los niños a los 11 años abandonaban la sinagoga y seguían un oficio. El oficio era generalmente el que seguían sus padres. Si sus padres se dedicaban a la pesca, el niño lo más probable es que fuera a ser pescador. Si los padres se dedicaban al comercio, el niño lo más probable es que se dedicara a eso también, a ese rubro. Pero, sin embargo, había una pequeña cantidad que eran los mejores de los mejores, que se sabían, por supuesto, el Pentateuco, ¿cierto?, de inicio a fin. Y esos mejores pasaban al siguiente nivel educativo. Podríamos decir que pasaban de curso, ¿cierto? No eran los repitentes. Y el siguiente nivel se llamaba Bet Talmud, o también Casa del Aprendizaje. Y este nivel, dijimos, los niños entraban a la edad de aproximadamente 11 años. Y a los 11 años comenzaban este nivel en donde no solo aprendían ya lo que era el Pentateuco, sino que además todo lo que resta del Antiguo Testamento. Todos los otros libros que están en el Antiguo Testamento, desde Josué hasta Malaquías, ¿cierto? Lo aprendían de memoria, lo memorizaban, lo recitaban. Bastante estricto, ¿cierto? Exigente. Y al igual que el nivel anterior, la mayoría de estos niños abandonaban también la educación. ¿Por qué? Porque muchas veces no eran capaces de lidiar con todo este conocimiento, ¿ya? No tenían las habilidades, no se les hacía fácil y por lo tanto la mayoría también abandonaba. ¿Y a dónde iban los que abandonaban? Generalmente seguían también el trabajo de sus papás. Solo los mejores de los mejores pasaban al tercer nivel de educación de este sistema judío. Y este tercer nivel, dijimos que ellos terminan aproximadamente a los 15 años de estudiar, el segundo nivel, y entraban a este nuevo nivel que se llama Bet Midrash. Bet Midrash. ¿Cuántos niveles llevamos hasta ahora? Con este son 3, ¿cierto? Este muchacho judío ahora, ¿cierto?, le correspondía un nivel que era bastante más complejo, bastante más difícil, y que le significaba elegir a un rabino. Los rabinos sabemos que son maestros de la ley, ¿cierto? Gente que dedicaba su vida a estudiar la Torá, que se la sabía, básicamente se la sabía de memoria, ¿cierto? Sabía interpretarla. Y estos rabinos, ¿cierto?, eran bastante cotizados por estos estudiantes que estaban recién saliendo a los 15 años de esta segunda etapa de aprendizaje. Entonces, los niños judíos, ya adolescentes, en realidad 15 años, elegían a un rabino a quien ellos iban a seguir. ¿Para qué? Para aprender, ¿cierto?, las interpretaciones que hacía ese rabino de la Torá. A ver, en ese tiempo cada rabino tenía su forma de interpretar la Torá. Había un rabino que, por ejemplo, puede que interpretara un pasaje de cierta manera, y había otro rabino que quizá no estaba tan de acuerdo y lo interpretaba, ese verso, ¿cierto?, de la Torá de otra forma. Entonces, el estudiante, ¿qué es lo que hacía para poder agradar, ¿cierto?, con otras palabras, para poder venderse, ¿cierto?, a ese rabino, para que lo aceptara? Lo que tenía que hacer era estudiar como él pensaba. Ah, ya, él piensa esto, entonces tengo que aprender cómo él interpreta la Torá. Entonces, estos rabinos, ya dije, ¿cierto?, son maestros de la ley y eran una de las personas más importantes en Israel. Eran de la élite, tenían muchos privilegios. No había más personas importantes que un rabino. Y parece que había distintos también niveles de popularidad entre los rabinos. Era un orgullo tener, por ejemplo, un hijo que fuera rabino. Era un orgullo, una honra, un honor para la familia. ¿Cómo funcionaba esto? Dijimos que este niño entonces a los 15 años iba donde un rabino y ¿qué es lo que hacían? Le preguntaban, rabino, Cristóbal por ejemplo, rabí Cristóbal, rabino,
quiero ser tu discípulo. Quiero ser tu discípulo. Y el rabino, ¿qué es lo que hacía? Tenía que comenzar una serie de evaluaciones. Él te tenía que probar si tú eras lo suficientemente apto para ser su discípulo. Entonces, ¿qué es lo que hacía? Generalmente te interrogaba. Es como un examen de grado para los estudiantes, ¿cierto? Te interrogaba, te ponía a prueba. El rabino lo que se cuestionaba, ¿cierto? Era, esta persona, este chico, este adolescente, ¿podrá ser como yo? ¿Tendrá la pasta suficiente para ser como yo? El rabino lo sometía a una prueba muy exigente. Todo para probar entonces la capacidad de este muchacho. Le preguntaba sobre la Torá, cuántas veces sale una palabra en la Torá. Le hacía dilemas morales, ¿ya? Lo dejaba en un problema. A ver, ¿cómo lo resolverías tú? Todo para probar si él podía ser su discípulo. Y si el rabino no estaba satisfecho con las respuestas de este muchacho, le decía, mira, yo sé que tú amas mucho a Dios, amas mucho a Jehová, pero lamentablemente tengo que decirte que no das el ancho. Así que vuélvete a tu casa y dedícate a lo que hacen tus padres. Así, bien sencillo. Sin anestesia. Sin embargo, si ese rabino veía algo importante en ti, algo especial, veía que tú eres capaz, tú eras hábil, ¿qué es lo que hacía? Decía una palabra muy importante, que a veces, a ver si a alguno le resuena, y esa palabra es sígueme. Sígueme. Y esa palabra cambiaba totalmente la vida de este muchacho. ¿Por qué? Porque este chico judío tenía que entonces tomar la decisión, bueno, ya había tomado la decisión, tenía que entonces dedicar toda su vida, todo lo que restaba de tiempo, en seguir a este rabino. Y en seguirlo, no digo solamente en seguirlo en Instagram, ¿ya? No me refiero a eso. En seguirlo, irse de su casa con sus maletas, ¿cierto? Y caminar por donde caminara el rabino. Hacer lo que hacía el rabino, imitarlo en absolutamente todo. Él tenía que ser la imagen del rabino. Esa era la forma de aprendizaje de ese tiempo. La obsesión de ese discípulo entonces sería imitarlo en todo, observar su movimiento, analizar cómo él reacciona ante distintas situaciones, porque el objetivo, ¿cierto?, era convertirse en una imagen de su rabino. Por eso, aquí ocurre algo muy interesante, y es que llega un rabino a la ciudad, y su nombre es Jesús. Y Jesús empezó a trastornarlo todo. ¿Por qué? Porque este Jesús cambia el sistema educativo. ¿Qué es lo que hace? Él no esperó que fueran discípulos a elegirlo a él, sino que fue Jesús quien eligió a sus discípulos. Fue Jesús quien eligió a sus discípulos. ¿Se fijan qué raro para la época? Para esa época era muy extraño que un rabí se acercara a un discípulo para decirle, sígueme. Eran los discípulos los que buscaban, los que enviaban esta solicitud de amistad, ¿cierto? Y además, otra cosa que es interesante es que no fue a buscarlo a una sinagoga. Jesús no fue a buscar a sus discípulos a la sinagoga, al lugar donde se supone que estaban los más capacitados, los que estaban más cerca de Dios, ¿cierto? No fue a buscarlo a la sinagoga, sino que fue al mar de Galilea, a una familia de pescadores, ¿cierto? Él se acerca y le dice a Pedro estaba pescando, por lo tanto, podremos imaginar de que si estaba pescando es porque no le había dado quizás el cuero para estudiar. Se dedicaba al oficio familiar, no había dado la talla. ¿Y qué es lo que hace Jesús? Le dice, sígueme. Pedro lo que hace es dejarlo todo. Incluso su medio de mantenimiento, su trabajo. Si hoy día a ti te dijeran, por ejemplo, viniera este rabí, ¿ya? Y te dijera, sígueme, lo dejarías todo, ¿no? ¿Dejarías tu trabajo? Entonces, Pedro, ¿cierto?, deja su núcleo de seguridad, su zona de confort, para seguir a Jesús. El rabino lo que está haciendo Jesús, le está diciendo a Pedro, ¿cierto?, creo que tú puedes ser
como yo. Creo que tú puedes convertirte en mí. ¿Se fijan? Que está todo invertido. En otra situación, ¿cierto? Un rabino normal, ¿qué es lo que haría? Lo prueba para ver si es capaz. Acá no, Jesús le está diciendo, está haciendo un acto, ¿cierto?, de fe. Yo creo que tú puedes ser como yo. Si te han dicho, ¿cierto?, que no eres capaz, y de repente aparece Jesús en ese tiempo y dice, creo que tú puedes hacer lo que yo hago, por supuesto que lo deja todo. Uno dice, oye, Pedro, pero Pedro dejó el trabajo, no se aseguró con nada, o sea, ¿de verdad estaba convencido? Claro que sí, porque en ese tiempo él era uno más de los rechazados. Generalmente los rabinos elegían discípulos más jóvenes que ellos. Si Jesús tenía aproximadamente 30 años de edad, Pedro quizá podía tener 17, 16 años, un adolescente. Y fueron llamados por ese rabino para cambiar el mundo. Esta tarde quiero decirte que debes recordar que fue Jesús quien te escogió. Fue Jesús quien nos escogió a nosotros y no nosotros a Él. Fue Jesús quien nos escogió y no nosotros a Él. Si estás aquí hoy, no es casualidad. Para nada. Dios te ha traído a este lugar y quiere tener una relación contigo. Dios te ofrece que le sigas. No por lo que has logrado, no por tus éxitos, por tus méritos y mucho menos por tus fracasos. Dios te ama. Y ha extendido su gracia sobre ti. No fuiste tú el que envió la solicitud de amistad por Instagram, sino que fue Jesús. Juan 15, 16. Jesús nos escogió y no nosotros a Él. No eres tú, soy yo. Ese fue el primer punto. Ahora vamos al segundo punto, que se llama no eres tú, soy yo. No tuve mucho tiempo para pensar los puntos. Jesús va a la montaña a orar, a hablar con su Padre. Y le dice a sus discípulos que se le adelanten y pasen al otro lado del lago. Y de repente empieza una tormenta y los pescadores se empiezan a asustar, a desesperar. Y Jesús se da cuenta. Los miró, ¿cierto? Que estaban quejándose, estaban ya llorando. Y como no tiene barca, y Jesús es todopoderoso, camina sobre el mar. Los discípulos se asustan y creen que es un fantasma. Jesús les dice, soy yo. ¿Y qué es lo que dice Pedro? Es interesante lo que dice Pedro. Jesús, si eres tú, dime que yo vaya, dime que yo camine por el agua. Jesús, si eres tú, dime que yo vaya. Ahora, ¿por qué dice eso Pedro? ¿Por qué habrá dicho eso Pedro? Porque, según lo que hemos visto ahora, ¿cierto? Pedro era un discípulo judío y por lo tanto vivía como tal. ¿Y qué es lo que quería hacer? Un discípulo siempre quería ser como el maestro, como el rabino. Por lo tanto, si Jesús estaba caminando sobre el agua, Pedro dijo, no, esto yo tengo que hacerlo. O sea, yo soy el discípulo de Jesús y es mi obligación, ¿cierto?, tomar este desafío, caminar sobre el agua. Dio un salto entonces Pedro y empieza a caminar por el agua. Pero de repente, ¿qué es lo que ocurre? Truenos, relámpagos y Pedro parece que apartó la mirada de Jesús y empieza a hundirse. Y siempre nos imaginamos esta parte como si Jesús estuviera enojado cuando le dice, hombre de poca fe. Como si estuviera enojado, como que le manda un palmetazo por la cabeza. Pedro, cuenta que tenés poca fe. Pero Pedro, ¿de qué dudó? Pedro dudó del llamado de su rabí. Pedro dudó de las palabras de Jesús. Pedro dudó de que él podía haber hecho lo mismo que su maestro. ¿Sientes que te estás hundiendo?
Jesús, no puedo continuar. No puedo continuar. Estoy atado a mi pasado, a mis debilidades. Mis debilidades son muchas. Jesús, tú no tienes la menor idea de lo que ha pasado. No tengo estudios. No he estudiado. No tengo instituto. Mi familia no funciona como debería funcionar una familia normal. Tengo padres que nunca me dieron una pizca de amor. Llevo una doble vida, Jesús. Tengo mucho pecado en mi vida. Llevo una doble vida en el colegio, en el trabajo. Mi trabajo me consume. Estoy lleno de deudas. He reventado todas las tarjetas habidas y por haber. Me siento que ya se me ha pasado la edad y no puedo tomar los proyectos que alguna vez pensé. Sientes que te estás hundiendo. Recuerda, no eres tú, soy yo. No eres tú quien te sostienes, soy yo quien te sostiene. Hablemos de un loco por el Evangelio, Pablo. Pablo, en la carta a los Filipenses, los anima y les dice: estoy convencido de que el que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Si hay alguien que estuvo en dificultades, si hay alguien que estuvo en circunstancias extremas, fue Pablo, ¿cierto? O sea, estuvo encarcelado en Filipos, ¿cierto? Junto a Silas, y después de haber recibido una cantidad de azotes, ¿qué es lo que hace Pablo? ¿Se pone a llorar? ¿Empieza a quejarse? ¿Qué es lo que hace Pablo? Empieza a cantar himnos a Dios. Pero en realidad esto habrá sido por la resiliencia de Pablo, porque Pablo tenía mucha capacidad de soportar dolor. ¿Habrá sido por eso? Fue porque Pablo era un hombre lleno de la presencia de Dios. Él se alegró no en sus fuerzas, sino en sus debilidades. 2 Corintios 12:9 dice: bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tus debilidades. Jesús te dice hoy día: olvídate de los límites. Ya basta con lo que tú no crees que puedes hacer. No eres tú, soy yo. Soy yo tu fortaleza, soy yo quien te sostiene. Basta de cargar con tus límites. Yo haré mi voluntad en ti. Tú puedes ser como yo. Jesús te dice hoy día: tú puedes ser como yo. ¿Por qué dudas? ¿Por qué te cuestionas? ¿Por qué sigues mirándote a ti mismo? ¿Por qué sigues mirando tus límites, tus debilidades? ¿Por qué sigues cuestionándote? Cuestionando el llamado que ha hecho tu rabino. Jesús dice: ¿es que acaso necesito a gente perfecta? ¿A los más competentes? ¿A los más hábiles? Vamos viendo algunos ejemplos. ¿Eres inseguro? Moisés era tartamudo y le costaba hablar en público. Dios lo usó para liberar a un pueblo entero de Egipto. ¿Tienen miedo? Gedeón se escondía de los madianitas. Él decía: oh Señor, ¿con qué salvaré yo a Israel? Mi familia es pobre y yo el menor en la casa de mi padre. Dios lo usó para liberar a su pueblo de los madianitas. ¿Te falta fe? ¿Te falta fe? Sara no podía tener hijos. Estaba en plena vejez. Incluso ella llegó a reírse de la promesa de Dios. No, pero es que es ridículo, ¿cómo voy a tener hijos? ¿Qué es lo que hizo Dios? Cambia su historia y le da un hijo. ¿Dios necesita gente perfecta? Cuando veo los evangelios veo que Jesús siempre elige a lo desechado. Gente con problemas de carácter, con problemas serios de carácter. Tomás. Yo soy un Tomás. Un dudoso. Alguien que cuestiona todo. Marta, una mujer estresada. Timoteo, tenía miedo. Mateo, un cobrador de impuestos que era repudiado por la sociedad porque era considerado un traidor a su patria, a su país. Zaqueo, un político corrupto. La samaritana, ¿se acuerdan de la mujer samaritana con la que habla Jesús? Se había divorciado 5 veces. Pablo había perseguido a los cristianos, estaba lleno de odio. ¿Cuál es tu pretexto hoy día?
¿Cuál es tu pretexto? Jesús dice, no fuiste tú quien me eligió a mí, fui yo quien te elegí a ti. Escucha esto, grábatelo en tu mente. Jesús dice, no fuiste tú quien te acercaste a mí, fui yo quien se acercó a ti. Así que, ¿cuál es tu pretexto? Jóvenes, no permitan que nadie, ni siquiera dentro de la iglesia, les diga lo que ustedes no pueden o pueden hacer, cuáles son sus límites. Es Dios el que les dice, el que define su identidad. Adultos mayores, los proyectos que han dejado atrás, retómenlos. Dios se preocupa de decirles, mi presencia está con ustedes. No son sus fuerzas. ¿Te sientes cansado? No son tus fuerzas, son las mías. Soy yo quien te sostiene. No eres tú, no eres tú. No somos nosotros, es Jesús. Es Jesús. No eres tú, soy yo. Salmo 37:4 es un pasaje bastante conocido. Dice, deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Deleítate en el Señor y Él concederá los deseos de tu corazón. De hecho, había una canción de esos tiempos. Uy, me siento un poco viejo. A ver. Dios quiere ser nuestra pasión más grande. Si decimos que amamos al Señor, nuestra relación con Él debe tener prioridad por lo demás, por sobre todo lo demás. Pero a menudo no entendemos el mensaje de este salmo. Salmo 37:4. A veces creemos que el versículo dice algo así como que podemos tener todo lo que queramos, podemos tener todo lo que deseamos, ¿cierto? Dice, y Él te concederá los deseos de tu corazón. Oh, qué bueno, tengo ganas de tener un auto mejor. Quiero tener más seguidores, Señor, en Instagram. No malinterpretemos el texto. En el contexto de este pasaje, revela el principio del Señor para purificar nuestros deseos y hace un llamado a que nos dediquemos a Él, a la dedicación a Él. Deleitarse en el Señor significa disfrutar el descubrir más acerca de nuestro Dios, disfrutar en su presencia, obedecer su voluntad. Esto lleva a que el Espíritu Santo ajuste nuestros deseos, ajuste nuestra mente a los de el Señor. Lo que siempre nos pone en posición de poder experimentar sus bendiciones. No sé si me doy a entender. No son nuestros deseos. Es que cuando nosotros nos deleitamos en Dios, nos deleitamos en su presencia, nuestro corazón cambia, nuestra mente cambia, nuestras prioridades cambian. Lo que nuestros proyectos, nuestros objetivos en la vida cambian y se ajustan hacia Él, orientados hacia Él, hacia lo que Él quiere. Y es en ese momento cuando experimentamos su gloria y su poder. Cuando consagramos nuestros caminos a Dios, permitimos que nuestros pensamientos, nuestro estilo de vida sea moldeado por su poder, por su voluntad, por lo que Él ama, no por lo que yo amo, no por lo que yo quiero, sino que por lo que Él ama. Es decir, reconocemos su derecho a decidir por nosotros. Si descansamos en el Señor y esperamos con paciencia en Él, confiamos en que Él se va a ocupar de las situaciones, Él se va a ocupar de las circunstancias, aun cuando el deseo que Él nos haya dado parezca irrealizable. O sea, ¿han visto alguna vez, se han sentido como que Dios ha puesto algo sobre ti y dice, no, esto es imposible? ¿Cómo yo voy a llegar a ser alguien así? O sea, de partida mi personalidad no es así, tengo un carácter asqueroso, pero Dios dice, no eres tú, soy yo. Él quiere concedernos los deseos de nuestro corazón en su tiempo, si estamos alineados con su voluntad.
Cuando aprendemos a deleitarnos en el Señor, nuestros deseos son reemplazados por su voluntad y sus propósitos que son perfectos. En el Salmo 37:4, la exhortación, la palabra deleitarte en el Señor, se traduce en la palabra hebrea anag, que significa ser suave o flexible. Fíjense qué interesante. Anag, deleitarse, dice ser suave o flexible. Cuando yo me deleito en el Señor, valoro de tal manera su voluntad y su palabra que me inclino a tener un corazón y una mente flexibles. Algo que es muy difícil hoy día, ser flexible. Me acuerdo que cuando encontré trabajo, yo salí el 2016 de profesor de la U y estuve un año sin trabajo, sin pega. Estuve buscando por todos lados, trabajé de todo. Me acuerdo que llegaba bastante desanimado, estuve un año sin encontrar trabajo. Y la Bárbara me decía, pero mi amor, tiene que orar. Y yo como era tan santo, no oraba casi nunca. O sea, de hecho, fui a varias entrevistas, me acuerdo. Y lo que yo hacía, antes de irme a esa entrevista, me acuerdo que la Bárbara me decía, mi amor, ¿podemos orar para que el Señor pueda hacer algo? Y yo le decía, ¿para qué? ¿Para qué? Le decía. Total, si va a ser nomás. Pues si no, no es nomás. Soy pecadora, perdón. No sé si a alguien le ha pasado eso. Y recuerdo que a mitad de año, este proceso de encontrar trabajo y de no encontrar trabajo, ¿cierto? Me golpeó bastante y empecé a escuchar a mi esposa. Parece que las esposas tienen algo sabio de repente. Empecé a escuchar a mi esposa. No, es broma, es broma. Empecé a escuchar a mi esposa. De a poco como que se empezó a entrar esa vocecita. Eduardo empieza a tener intimidad con Dios. Empieza a dejar esos problemas en sus manos. Yo siempre he sido bueno para controlarlo todo. Creo que tengo el control de todo y cuando algo se me sale de las manos me desespero. Y ese año, como dije, ¿cierto? Estuve en bastantes entrevistas de trabajo y a veces casi confiado, estoy a punto. Me acuerdo que había una entrevista en donde tenía tres entrevistas en realidad para un trabajo. Llegué a la tercera instancia y no pasó nada. Y es frustrante. Uno dice, chuta, no sé, seré muy feo. Y recuerdo que en ese intertanto de querer controlarlo todo, Bárbara me dice, mi esposita hermosa, me dice, mi amor, por favor, oremos. Empiece a acercarse a Dios, a poner eso en sus manos. Así que mi corazón duro empezó a ablandarse y empezó a ser un poco más flexible. Empezó a ser más flexible, más suave. Y empecé a cultivar una intimidad con Dios que hasta el día de hoy ha ido creciendo. Y en ese momento yo estaba bastante mal por la situación de trabajo, pero al mismo tiempo pude aprender a descansar en Él. Pude aprender a confiar en Él. Porque cuando uno está bien es muy fácil confiar. Cuando tú estás en situaciones de confort es muy fácil confiar. Oh Señor, estoy bacán aquí, estoy playa como dicen algunos. Pero cuando tú estás mal, cuando estás en el desierto, ¿cierto? Desierto. Ahí es donde Dios te prueba, ahí es donde Dios ve si tú en realidad eres de verdad o eres de mentira, en realidad si tú confías. Y en ese momento yo empecé a confiar, yo dije, ya, Señor, ¿sabéis qué? Te lo dejo a ti. Tú ves lo que harás. Yo simplemente voy a depositar mi confianza. Y en ese momento me acuerdo que yo no esperando absolutamente nada, de hecho me había matriculado en otra carrera, así de decepcionado estaba mi carrera, me matriculé en otra carrera, y a la semana después me llaman. Eduardo, ¿usted Eduardo? Sí. Necesito que pueda asistir a una entrevista de trabajo que tenemos acá. Ah, ya bueno, yo dije ya, una más, de 100. Y fui y encontré trabajo. Y el Señor, en ese momento, yo me sentí como que me removieron la tierra. Removieron el control que yo creía tener.
no depende de mí. No depende de mí. Depende de Él. Él es soberano. Él controla todas las situaciones. Y así tengo un montón de testimonios que en realidad lo aburriría si estoy toda la tarde. Pero Jesús nos dice, no eres tú, soy yo. Es tiempo de deleitarse en el Señor. Es tiempo de que nuestra mente, de que nuestro corazón sea más flexible. Ya no es tiempo de cuestionarnos. No es tiempo de sentarnos en la banca y esperar a que alguien venga. A que alguien nos mueva. Oye, Cristóbal, ya, pues, hace algo. No es tiempo de eso. Es tiempo de que nosotros seamos flexibles. Es tiempo de que nuestro corazón se abra a su presencia. Es tiempo de deleitarse en Dios, a través de su presencia, a través de su palabra. Meditar en ella, meditar en su palabra. ¿Saben? Es difícil. Es difícil tener un hábito constante de estudiar su palabra y de tener una intimidad con Él. Es difícil. ¿A quién le cuesta aquí leer la palabra? Nadie va a levantar la mano. Es difícil tener un hábito. Me acuerdo que un tiempo a la fecha, con Bárbara siempre nos proponíamos hacer devocionales y nunca lo hacíamos. Era como que nos juntábamos, ¿cierto? O sea, estábamos en la mesa tomando once y de repente, ya, mañana lo vamos a hacer. Tenemos mañana planificado el devocional a esta hora. Y alguno de los dos lo hacía. Y pasaron así semanas en que nos volvíamos fríos y secos, porque la presencia de Dios parece que no estaba aquí. Y no era porque no quisiera, era porque no la buscábamos. Y nos dijimos un día, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a empezar simplemente leyendo, porque se han fijado que cuando uno se pone metas muy altas, como que uno nunca lo hace. Entonces, ¿qué es lo que dijimos? Ya, vamos a partir esta meta tremenda y vamos a hacer cosas chiquititas. Comencemos leyendo la palabra. Leamos la palabra, leamos el libro a cierta hora y ahí después empezamos a meditar en eso. No hagamos como que vamos a preparar un devocional. Partamos por lo simple. Y ha funcionado. Es un consejo. Si a alguien le cuesta, tómelo. Mi invitación esta tarde es a ser flexible. Yo te he elegido, dice el maestro, yo te he elegido. Y creo que tú puedes ser como yo, porque soy yo quien te capacito. Soy yo quien proveo, soy yo quien sostiene. ¿Por qué cuestionas tú lo que yo puedo hacer? ¿Por qué tú cuestionas lo que yo soy capaz de hacer en tu vida? Simplemente deleítate. Esa es mi invitación esta tarde. Deleítate en su presencia, en su palabra. Abre tu mente. Abre tu mente, abre tus sentidos a su palabra, a su presencia. Sé flexible. Es algo que cuesta. A mí me costó un montón. Y aún me sigue costando. Sé flexible a su espíritu. Deja de cuestionarte. Dios tiene planes para ti. Dios tiene propósitos para ti. Y sin duda que varios de los que están acá están viviendo en sus propósitos. Están disfrutando eso. Pero aquellos que están hundiéndose, así como Pedro, que no fueron capaces de creer en su maestro, les animo. Dios sostiene. Dios provee. Confía en Él. No te va a defraudar. Si es primera vez que vienes acá, Él te está llamando. Él te está diciendo, sígueme. 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 Yo te amo, entrañablemente te amo. Y te he salvado. Bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades. Eso es difícil gozarse en las debilidades, pero con su presencia podemos hacerlo. ¿Cuántos creen eso? ¿Amén? Con su presencia podemos gozarnos en nuestras debilidades y depositar nuestra fe completamente en Él. Así que
cuando te sientas que estás hundiéndote, cuando sientas que nada te satisface, ahí está su presencia, te está esperando. Ahí está Él. Acércate a tu presencia, a su presencia. Él quiere bendecirte. En la cajita de descripción podrás encontrar los links de nuestras redes sociales. Visítanos en Instagram y Facebook y no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube y activar la campanita de notificaciones.